bueno, impresionante, y espero que el resto también esté en esa línea. Está buenísimo lo que están haciendo este cuatrimestre. Y bueno, hoy venía a contarles, en realidad retomando algo que justo hablábamos de evitar la pandemia, este esta especie de esquicio que hicimos en el periodo, creo que se llamaba de acompañamiento, ¿no? En el 2020, y que salió muy bien, fue muy interesante y nos permitió como un abordaje de esto que estamos atravesando, que es terrible, pero que bueno, que también implica una mirada proyectual, una mirada de un mundo que está cambiando a los golpes, pero que bueno, nuestro rol también como proyectistas es no solamente opinar, sino hacer algo al respecto. Eh, y bueno, y fue muy loco porque retomé una charlita que hicimos el año pasado, que habrá sido abril o mayo del año pasado, y un año después es terrible todo lo que pasó en el medio. Y bueno, me permitió también repensar un par de cuestiones que quería compartir con ustedes y que calculo, no sé si van a ser operativas para la investigación que están emprendiendo, pero bueno, les va quizás a generar alguna reflexión. Así que, si me aguardan un segundito, comparto. Ah, Mientras comparte, yo le termino como de presentar un poco el trabajo de Juan. O sea, esta charla de Juan cierra esta etapa de cuatro teóricos o cuatro charlas que tienen que ver con el Zeitgeist, y nos introduce más específicamente al trabajo, digamos, contextualizado que vamos a realizar. Tiene que ver con un poco la historia de las pandemias, y y un poco con la idea del trabajo propuesto que tiene que ver cómo vamos a vivir juntos en la pospandemia. tal cual, tal cual. Bueno, viene un poco por ese lado. No sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, Ah, perfectamente. bien. Bueno, y la idea era hablar un poco de las. Lamentablemente yo no los veo a ustedes, pero ya me acostumbré después de un año a ver una pantalla. De las nuevas territorialidades post pandemia, si es que en algún momento termina esto, esperemos. Y lo primero es preguntarse si efectivamente habrá nuevas territoriales post pandemia. Yo todavía me hago esta pregunta. No sé si efectivamente cambiarán mucho las cosas o no. Algún cambio habrá, no sé cuál será realmente el impacto en las ciudades, en nuestros territorios, en la arquitectura. Son preguntas que uno se hace en principio. Obviamente nunca hay certeza y hoy menos que nunca. Nunca, creo que en pocos momentos de la historia hubo tanta incertidumbre como en este, al menos de la historia reciente del mundo, ¿no? Donde hasta hace quizás algunas décadas había un poco más de certezas, un mundo más bipolarizado, por lo menos con posiciones muy más marcadas. Hoy es todo mucho más cambiante, ¿no? El otro día estaba escuchando el discurso de Biden y parecía increíble que fuera un presidente de Estados Unidos, y al mismo tiempo uno escucha o lee digamos, otros discursos, otros posicionamientos, y bueno, está todo bastante trastocado. A veces quizás estos eventos, estos acontecimientos de la historia nos saca mejores, yo no sé, pero bueno, habrá que esperar un poco para ver cuáles son los primeros resultados. Y como casi siempre, me remonto un poco a la historia para tratar de entender el presente, o hacer una especie de genealogía. Y situándonos un poquitito más cerca, ya no tanto en una escala global, sino en una escala más particular, más cercana a a nuestro contexto, que es la ciudad de Buenos Aires. Quería situar en 1870. Ustedes saben que en 1870 también es sería un punto de inflexión en nuestra ciudad, que fue el año entre 1870 y 1871 que se desarrolló la epidemia de fiebre amarilla,
que bueno, también hubo artistas como José Manuel Blanes que retrató, digamos, desde la pintura este acontecimiento tan nefasto y que trajo tantas consecuencias para nuestra ciudad. Ustedes saben que en ese momento la Argentina tenía, o lo que se estaba constituyendo, porque todavía ni siquiera era como un país del todo organizado, ya por 1870, pensemos, veníamos recién de la guerra del Paraguay, bueno, gobierno de Sarmiento, de Avellaneda, momentos como de organización nacional. Había 1.900.000 habitantes, de los cuales 190.000 habitaban la ciudad de Buenos Aires. Muy poquitos, ¿no? 190.000. Más chico que lo que, por ejemplo, es la ciudad de San Nicolás hoy. 190.000 habitantes, de los cuales 14.000 murieron en esa epidemia. Una epidemia que, bueno, justo recién lo mencionábamos, hay algunas hipótesis, pero la más certera dice que los primeros enfermos de la fiebre amarilla fueron soldados que provenían digamos, del frente de la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, como se denominó también, y que a partir del vector, el mosquito, la Aedes aegypti, se fue difundiendo en una ciudad que en su momento no tenía cloacas, no tenía servicios pluviales, los servicios sanitarios eran muy básicos, y que generó estragos. Pero esta es un poco la plano de lo que era la Ciudad de Buenos Aires en 1866, un poco antes de la epidemia. Fíjense, no sé si ven mi cursor, este es lo que hoy sería el casco histórico, esta es la avenida, por aquí está la avenida Pueyrredón, hoy, ¿no? Este es 11, la avenida Pueyrredón, bueno, el eje de Rivadavia, obviamente no existía el 9 de julio, pero sería este eje, la Plaza de Mayo. Fíjense que la Boca parecía casi desligada, aquí aparece, bueno, lo que era la barranca, ¿no? Muy marcado también la topografía. Y esta era la ciudad, o casi la aldea, con la que unos años después llegó la epidemia de fiebre amarilla. Y como decía, después de esa epidemia, y un poco también en sintonía con muchos movimientos que se están dando a nivel mundial en torno a la higiene urbana, lo que dio lugar al higienismo, se desarrollaron, bueno, este era un poco el contexto, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de la gente que se contagió eh, vivían a ver, lo voy a marcar acá, en este sector de la ciudad, sobre todo en la zona sur, o en el centro, que es San Telmo, parte digamos, de Barracas, Constitución, y que muchos vivían, la mayoría, en condiciones de hacinamiento, ya en los primeros años de la inmigración. Todavía no era la gran oleada de inmigración, pero sí había una cantidad de inmigrantes importante que estaba ingresando en la ciudad, que vivían, bueno, decía, en condiciones de hacinamiento, en los famosos conventillos, prácticamente sin ningún tipo de registro de salubridad, ni mucho menos, con muchísima gente habitando en salas, con poca ventilación, casi sin asoleamiento, y estas eran un poco esto es digamos, uno de esos conventillos, pero que en realidad, cuya planta es más bien genérica, ¿no? Como un gran pasillo central, con 2 niveles generalmente, con una cantidad de salas que se alquilaban y se subalquilaban, ¿no? Con baños compartidos y, como decía, con muy malas condiciones de salubridad y de higiene. Bueno, y en estos espacios es donde, bueno, el virus, los mosquitos se encontraron como un hábitat perfecto para que, bueno, que se desarrolle la enfermedad. Bueno, y esto después de la epidemia, obviamente una vez analizado las causas bueno, y hecho, digamos, el raconto de cómo se fue dando la situación, desde los diferentes niveles del Estado, bueno, se comprendió que era necesario
un cambio drástico en la ciudad, sobre todo a nivel de las infraestructuras, ¿no? Estas imágenes son de de los obreros, de los primeros conductos de la red cloacal que se hizo unos pocos años después, lo que se formó la empresa Obras Sanitarias de la Nación, también con capitales ingleses y demás, se hicieron estas primeras obras que siguen siendo hoy en gran proporción, sobre todo en el radio más céntrico de la ciudad, las obras que siguen dando servicio a la ciudad de Buenos Aires. Fines de aproximadamente 1880, en 1874 se comenzaron las obras y ya en 1880 estaban prácticamente todas funcionando. También, bueno, obviamente en función de la emergencia sanitaria de esos años se necesitó construir nuevos cementerios, lamentablemente. Bueno, el más importante es el cementerio en ese momento llamado Cementerio del Oeste, que después se pasó a llamar el Cementerio de Chacarita, el cementerio más grande creo que es el más grande de la Argentina. Esta es una imagen de los primeros, digamos, el primer cementerio, que en realidad no estaba exactamente donde está hoy, sino que estaba en lo que hoy es el Parque Los Andes, enfrente al conjunto de Bredetervide, y que obviamente después dio origen al barrio, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Y los primeros grandes hospitales, este es el Hospital Ramos Mejía, que hoy subsiste, fue el primer hospital que recibió a los enfermos de fiebre amarilla, y que, bueno, primero era casi un hospital de campaña, y después se fue constituyendo como un hospital actual, y es el mismo plan que dio origen a la mayoría de los hospitales que hoy también siguen dando servicio, y de hecho hoy están atendiendo a la pandemia, como, bueno, el Hospital Tornú, el Hospital Pirovano, el Hospital Muñiz, bueno, toda esa serie de hospitales pabellonales que son los que hoy en gran medida tienen, o sea, dan servicio a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, muchas de estas obras de infraestructura, además de obviamente de toda la corriente inmigratoria, generó, bueno, el crecimiento, la primera gran expansión de la ciudad de Buenos Aires, incluso las primeras poblaciones en lo que hoy llamamos el conurbano, o sea, 1895, también, bueno, a partir de la expansión de los ferrocarriles y demás, vemos cómo fue avanzando la mancha urbana, incluso, bueno, aquí el límite geográfico de la ciudad todavía, si bien ya estaba nacionalizado, más allá está Belgrano, aquí todavía se ve el Arroyo Maldonado, empieza a poblarse Avellaneda, en ese momento todavía llamado Barracas al Sud, pero bueno, se dan los primeros procesos, digamos, de urbanización. Bueno, ya se había construido Puerto Madero, que quedó obsoleto rápidamente, pero es en esos años donde comienza a crecer y a expandirse y a desarrollarse la ciudad, y prácticamente ya en esos años 1895 la ciudad que hoy empezamos a sentir como más cercana, ¿no? En términos también de las tipologías edilicias y demás. Y es también a partir de este proceso de urbanización y suburbanización que se desarrollan nuevas tipologías, y que, bueno, a partir de muchas normativas, ya después de la epidemia de fiebre amarilla se clausuraron, se demolieron muchísimos conventillos, y se dio lugar a otro tipo de residencia, ya no tan comunitaria, no tan colectiva, sino más pequeña, más ordenada en términos de la organización familiar y no tanto la organización comunitaria. Que bueno, esta es una imagen, digamos, la típica casa chorizo, que es la que de alguna manera fue la tipología que hoy subsiste, y claramente como un ejemplo de flexibilidad y adaptabilidad, digamos, único, la cantidad de reformas y transformaciones que han tenido estas tipologías es todavía resisten y siguen adaptándose al cambio, pero lo que sí claramente, a diferencia del modo de habitar comunitario que veíamos antes, vemos como un modo de habitar más ligado a la familia, o por lo menos a una familia ampliada, o la que convivían la familia nuclear, más un tío, más la abuela, más algún pariente, y que bueno, es
la típica casa de principios del siglo XX, ¿no? Que seguramente nuestros bisabuelos o abuelos vivieron y fueron desarrollando sus vidas. Estas tipologías son las que dan crecimiento a los que después se desarrollaron como barrios mucho más extensos, pero Flores, Floresta, el mismo Belgrano, bueno, ni hablar Palermo, es la tipología típica del primer proceso de expansión urbana. Bueno, y hasta aquí la parte histórica. Pero bueno, esto un poco para ver también cómo esa epidemia, que comparada a la de hoy, quizás no fue tan grande, que para en ese momento fue, fíjense, la proporción de habitantes, ¿no? Casi un poquitito menos del 10% de la población de la Ciudad de Buenos Aires murió. Pero bueno, claramente dio origen forzadamente, a algunas transformaciones y otras que ya estaban en proceso, pero las que estaban en proceso quizás se aceleraron. En nuestro caso, en un mundo todavía muchísimo más urbanizado que lo que era a fines del siglo XIX, donde, particularmente nuestro país es un país eminentemente urbano, más allá de que tenemos un territorio extensísimo, el 91%, casi creo que ya está por más del 91%, esto del censo 2010, pero en el censo 2010 el 91% de la población argentina habitaba en ciudades, hoy creo que ese número es incluso mayor, y la mayoría, casi un tercio de la población, se concentra en el AMBA, en el área ahora tan famosa AMBA, ¿no? Antes era casi una cuestión de urbanistas la denominación AMBA, ahora por suerte ya existe muchísima más conciencia de que en realidad la Ciudad de Buenos Aires es un continuo. Se ve muy claramente en esta foto satelital nocturna, en donde se ve incluso La Plata, casi está falta muy poco, digamos, para que esté conurbada con el área metropolitana de Buenos Aires, pero aquí vemos, ¿no? La gran expansión de la mancha urbana. Lo que veíamos hace un ratito era esto nomás. Fíjense cómo 100 y pico de años después el crecimiento exponencial en la superficie. Pero bueno, esto trae muchísimos problemas, ya lo sabemos, y aquí, como aparentemente los números son lo más verídico que existe, o aparentemente lo más objetivo, quería hacer como un pequeño alto en el camino y hacer una comparación nuevamente. El continente, en realidad el área continental de la República Argentina, o sea, no estoy contando la Antártida y las islas del Atlántico Sur, ocupa 2.780.400 kilómetros cuadrados, de los cuales el área metropolitana de Buenos Aires ocupa solamente casi 14.000 metros cuadrados. Fíjense que no llega a ser ni el 5%, ¿no? De la superficie del país, muchísimo menos. La población es de 45 más o menos, 45 millones de habitantes, y ahí sí, un tercio de esa población, como decía recién, vive en el área metropolitana, 15 millones de habitantes aproximadamente. Y aquí, en comparativo, pido disculpas, creo que algunos también han visto parte de esta presentación que hice el año pasado cuando comenzaba la pandemia, pero cuando la rearmé hace unos días, me sorprendieron los números. Teníamos en ese momento, habrá sido mayo del año pasado, 640 muertos en el país, de los cuales 500 eran del área metropolitana. Hoy, y esto lo actualicé hoy, precisamente porque lo tenía armado la semana pasada, pero lo actualicé, hoy tenemos lamentablemente ya un número de fallecidos de 65.000 en el país, de los cuales, y de esto ya no hay un registro tan claro, 35.000 son del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Son números terribles. Recién les decía que en la primera epidemia, la de fiebre amarilla, hubo 14.000 muertos, hoy ya pasamos largamente esa cifra. Así que evidentemente, más allá de la escala, ¿no? De la proporción, a un tipo de secuela seguramente vamos a tener muy fuerte. El tema es cuál será. Algunas de las primeras acciones, fíjense que esto es de hace un año prácticamente, lo primero que terminó generándose fue cuando se dio, digamos, la primera cuarentena y
y se instaló un poco el tema del teletrabajo, fue que muchas familias se mudaron y comenzaron a- a interesarse por una vida más urbana, una vida más aislada, y eso impactó también a un tipo impactó en el mercado inmobiliario, ¿no? Como que la primera reacción fue irse a los countries o a los barrios cerrados, ¿no? Obviamente eso solamente lo puede hacer un muy pequeño porcentaje de la población, pero fue la primera reacción, ¿no? Si lo que se venía del aislamiento era, bueno, enfatizarlo más y aislarse en lugares que tuvieran, entre comillas, mejores calidades ambientales. No creo que sea exactamente así, pero bueno, un poco el imaginario que, que prima es ese, ¿no? Es este imaginario de la vida más al aire libre, en contacto con la, yo digo, falsa naturaleza y demás, pero claramente hay un imaginario muy fuerte eh, que está actuando. Eso duró un tiempito, ¿no? Y bueno, sobre todo en la primera ola, muchísimas de las primeras víctimas empezaron a situarse en los barrios más vulnerables, ¿no? Bueno, aquí una imagen de la célebre Villa 31, donde se dio uno de los primeros focos grandes en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esto pasó en la mayoría de los barrios vulnerables de la ciudad o del Gran Buenos Aires. Un caso interesante recuerdan que en los primeros barrios que se aisló, que se cercó, fue el de Villa Azul, entre Avellaneda y Quilmes, y ahí se dio algo muy, muy, muy interesante, es que Villa Azul es como una villa que está, como decía, entre dos partidos, pero en el partido de Avellaneda, aquí en la parte inferior de la imagen, se urbanizó gran parte de la villa. Y la mayor cantidad de contagios se dio del otro lado, en la parte de Quilmes, donde las condiciones de hacinamiento y bueno, la falta de servicios y demás es muchísimo mayor, es casi directamente proporcional a esa relación. Mejores condiciones de vivienda, menos hacinamiento, redes de servicio, de cloacas, de provisión de agua y demás, limitaron la posibilidad de expansión del virus, más allá de todas las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento, ¿no? Pero se dan obviamente muchas mejores condiciones. Y eso nos abre la pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son los aspectos que están puestos en cuestión a partir de este contexto en términos urbanos? Claramente hay un gran componente ambiental, ¿no? Los lugares con mejores condiciones ambientales está probado que tuvo menor cantidad de contagios. Ni hablar de la densidad. Cuanto mayor densidad de población, más posibilidad de expansión del virus. La presencia o no de infraestructuras en aquellos lugares con buenos servicios sanitarios, esa posibilidad está un tanto limitada. El tema de la movilidad, que es hoy un tema tan latente, ¿no? La movilidad, o sea, el vector mayor de contagio es el transporte público, uno de los mayores, ¿no? En ciudades como la nuestra, donde uno puede pasar horas sentado o sentado parado en un tren, en un subte o en un colectivo, bueno, eso se hace muy, muy evidente el riesgo, digamos, de contagio en las grandes ciudades. El problema del empleo, el problema, digo, la falta de empleo, sobre todo eso se ve mucho en el comercio. Yo estoy ahora en un edificio que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y la cantidad de locales que han cerrado en este último año es inconmensurable. Es terrible el impacto en cuanto al empleo y obviamente en cuanto a la producción. O sea, y vamos a atravesar por mucho tiempo una crisis económica derivada de esto. Esto es a escala global, pero que bueno, que se ve mucho más fuertemente en las grandes ciudades. Entonces, toda esta situación, de alguna manera implica o sea, dispara una alerta que, a ver, son temas que ya estaban de alguna manera enunciados, el problema ambiental, el problema de la densidad malentendida, ¿no? De la densidad desequilibrada, de la falta de infraestructuras, del exceso, digamos, de distancia, digamos, de las distancias grandísimas que necesitan para acceder a los empleos y a los medios de producción. Entonces, todo esto hace
evidente la obsolescencia de muchas de nuestras ciudades y la necesidad de un cambio. Y esto no es nuevo, o sea, esta pregunta se le hicieron muchos urbanistas, estas preguntas se le hicieron muchos urbanistas, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, y ya a fines del siglo XIX hubo muchas propuestas para repensar las ciudades. Quizás una de las más célebres fue todo el movimiento de los New Towns, de las Garden Cities de Inglaterra, de Londres, bueno, son todos los grandes proyectos que hizo Howard y su equipo. Muchos de ellos se materializaron, algunas ya se materializaron, y de hecho han tenido es un modelo que se repitió en muchos lugares del mundo, en nuestro país incluso hasta bien entrado el siglo XX, diría hasta casi mediados del siglo XX, la ciudad de Jardín, donde, bueno, lo que se planteaba era a partir de una ciudad central, en ese caso se pensaba para Londres, pero que bueno, esto como es un sistema y un esquema que es modélico, se podía plantear para diferentes ciudades, o sea, una ciudad central con una cantidad de población limitada, con un gran cinturón verde, y después, a partir del medio de transporte masivos, la posibilidad de instalar ciudades satélites, y a partir de eso, bueno, un crecimiento urbano más sostenible y con una buena relación de espacios verdes. Bueno, aquí otro esquema de Howard donde se ve un poco más complejizado esto. Aquí ya se ve con un trazado mucho más claro de a lo que se aspiraba con estas ciudades radiales, de las cuales, bueno, nosotros tenemos algunos ejemplos. Ciudad Evita es un poco eso, en el Palomar la Ciudad Jardín también, y en el interior del país también hay unas cuantas. El proyecto después ejecutado, y que hoy da forma a la Barcelona contemporánea, el ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, de fines del siglo XIX, que lo que generaba era un tipo de manzana con una relación muy armónica entre el espacio construido y el espacio abierto, los espacios verdes. Después se terminaron cerrando muchas de estas manzanas, pero el esquema original de Cerdá era con un gran pulmón de manzana, en realidad una serie de pulmones de manzanas articulados con una geometría, una morfología urbana muy normada, muy regulada. Y quizás uno de los mejores ejemplos, ya bien entrado el siglo XX, en realidad 1960, fines de los 50, principios de los 60, que es Chandigarh, que quizás es una de las obras de urbanismo más importantes del siglo XX, llevada adelante por Le Corbusier, sus discípulos, y por la escuela que terminó armando en la India, con cuyos postulados, en realidad que ya venía desarrollando años atrás, se ven materializados. Una ciudad que con las famosas, bueno, supermanzanas, con diferentes tipos de tipologías de residenciales, con edificios de equipamiento proyectados por Le Corbusier, también muy célebres, pero dispuestos no de una manera céntrica o tradicional, sino digamos, en los extremos de la ciudad. Un tipo de supermanzana que equilibraba espacios abiertos con espacios construidos, manteniendo muchas cuestiones paisajísticas presentes, pero también con un código de ciudad, diría, abierta, que es lo que permitió que la ciudad original también se expandiera con la misma lógica, además de que sus discípulos, o la escuela de arquitectura, de urbanismo que abrió allí, siguió funcionando y generando profesionales que siguieran con esa misma lógica. Hoy Chandigarh, no sé, me hago la pregunta, la verdad que olvidé investigarlo, pero vieron que la India está atravesando en este momento el pico más alto de la pandemia, y está como en una situación totalmente desbordada en las grandes ciudades, en Nueva Delhi, en Bombay, en Calcuta. No sé exactamente lo que está pasando en Chandigarh, pero Chandigarh claramente, y por mucho tiempo fue así, probablemente siga siendo así, es la ciudad con mejor calidad de vida de la India.
más allá de que siempre tuvo mucho apoyo económico y demás, porque está cerca de la frontera con Pakistán, pero es una ciudad que tiene muchísima mejor calidad de vida que el resto del país. Bueno, aquí algunas imágenes de Chandigarh donde bueno, se ven los diferentes tramas y las diferentes tipologías y el mix de densidades, articulado por grandes avenidas, que bueno, por el transporte automotor va por este circuito, y después redes de, digamos, subsistemas de transporte en menor escala y generalmente peatonales o en bicicleta, y articulado con grandes espacios públicos, más allá de los equipamientos de biblioteca que aparecen como en muchos lugares de la ciudad, dispuestos casi aleatoriamente. Chandigarh, bueno, es una de las ciudades más, entre comillas, ¿no? Más culta de Oriente, ¿no? de Asia. Y otras propuestas, quizás en una misma sintonía, pero antagónicas en cuanto a la materialización, que en realidad no se llegó a materializar ninguna, son más bien un manifiesto de la Broadacre City de Frank Lloyd Wright, que de alguna manera lo que proponía era como una vuelta, o sea, salir de las grandes ciudades y una vuelta al campo, pero con una mirada que ya distinta, ¿no? A la que ya estaba planteada, sobre todo en la expansión, digamos, hacia el oeste de los Estados Unidos, con algunos imaginarios de futuro bastante jugados para la época. Esta es una de las ilustraciones más célebres de Wright, de la ciudad planificada, digamos, para Estados Unidos, para el futuro de Estados Unidos, un mix entre la urbanidad y la ruralidad. Y estas, bueno, ya entramos más en lo utópico, ¿no? Digamos, recién a Wright, y algunas ya más centradas al siglo XX, de la década del 60, la famosa Walking Cities de Archigram, iba a decir Instagram, de Archigram, con los dibujos de Peter Cook, ¿no? También, que hablaban como una ciudad nómade, ya no de una ciudad disociada del territorio y con posibilidades, digamos, de movimiento. Y ya muchísimo más cercano en el tiempo, esto es de hace un año, un poquitito antes de la pandemia, la exposición que hizo Kohlhaas en el Guggenheim de Nueva York, donde se planteaba, esto es muy loco, ¿no? Porque parece como que siempre está antes y parece como que se anticipó, y planteaba esta pregunta, si el futuro está en el campo, ¿no? Quizás el arquitecto urbanista que más digamos, más enfatizó la urbanidad a partir, bueno, de todos casi sus manifiestos y de sus obras, pero sobre todo de sus textos, plantea si el futuro no está en el campo. Más allá de que en realidad lo que hace es como tirar la pelota para adelante y que todos se queden mirando para allá, lo que siempre hace, pero bueno, se anticipó un poco y planteaba esta pregunta, ¿no? Pero ya no una vuelta al campo nostálgica o romántica, sino a partir de la tecnificación de los procesos y la posibilidad, digamos, de generación de alimentos y de un sistema de producción más equilibrado entre las necesidades de la población mundial, ¿no? Es decir, bueno, quizás el futuro ya no está en las ciudades, sino que está en el campo. Ahora, ¿cómo sería ese campo, no? Y yéndonos un poquitito, viniéndonos un poco más acá, más cerca en la distancia, pero no tanto en el tiempo, en nuestro país hubo algunas experiencias, ¿no? Digamos, con otros intereses probablemente, pero una de las más célebres fue la de el gobernador Fresco, un gobernador conservador, casi filofascista de la década del 30, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que
promovió la instalación o digamos, el crecimiento de ciudades, de poblados, sobre todo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para lograr cierto equilibrio entre ese gran Buenos Aires, o esa ciudad de Buenos Aires que estaba creciendo mucho, y el interior de la provincia, ¿no? Para crear de alguna manera una provincia más equilibrada, pero también para sostener, digamos, una lógica agropecuaria, ¿no? Y por eso la convocatoria a Francisco Salamone, que era un amigo de él, un arquitecto italiano que se había radicado aquí en Argentina, que produjo una serie de instalaciones y de muy pocos años hizo más de 70 obras en el sudeste de la provincia, que básicamente articulaba tres cuestiones: el Estado, la fuerte presencia del Estado por esos edificios municipales, la cuestión de la tradición y la familia, como muy pensada desde el arraigo, y por eso los cementerios, y la producción tecnificada del campo, por eso los mataderos. Bueno, esta imagen es del matadero de Carué, ¿no? Que el otro día se hizo un poco más célebre todavía por el recital del Indio Solari allí en las ruinas de Pecuén, donde todavía queda algo de ese matadero diseñado por Salamone allá por 1936, 1937. Y después en el primer peronismo, ¿no? A partir del primer plan quinquenal, la necesidad de repensar el país, a la distribución geográfica, la distribución territorial y la distribución de la población, generando, bueno, una red muy fuerte de infraestructura, la nacionalización de ferrocarriles, las grandes obras, digamos, de diques, de centrales hidroeléctricas para motorizar el crecimiento, digamos, industrial y productivo del interior del país, y también las grandes propuestas urbanas y territoriales. Quizá la más grande de ellas fue el proyecto de Ezeiza, del cual, bueno, si bien era mucho más ambicioso, se dejaron, todavía hay muchas obras que quedaron más allá del aeropuerto, la autopista Richieri, el barrio Ciudad Evita, el complejo de piletas, bueno, todo lo que son los bosques de Ezeiza. Era una operación territorial muchísimo más grande, pero así todo logró transformar un sector que eran prácticamente los bañados del río Matanza, ¿no? Y ya a partir de la vuelta a la democracia, en 1983, una de las jugadas más fuertes que hizo Alfonsín fue, todavía ustedes saben que recién en 1994 la ciudad de Buenos Aires cobró autonomía. Hasta ese momento era solamente la capital federal del país, bueno, solamente, y no digamos, era digamos, mucho más que una ciudad, pero lo que planteó Alfonsín en ese momento era la necesidad de repensar la distribución, de la población, buscando un baricentro entre el norte y en el sur que rompiera con la hegemonía de la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento lo que se planteó era la posibilidad de trasladar la capital en realidad no es solamente a Río Negro, sino a lo que hoy es la aglomeración urbana, que está separada por el Río Negro entre Viedma y Carmen de Patagones. Hubo un proyecto en esos años, era como una ciudad planificada que ya tenía como ciertas preexistencias, pero que iba a ser la sede del gobierno. Finalmente, a partir de la crisis económica, más allá que nunca terminó de tener mucho apoyo, se dio de baja el proyecto. Bueno, ya lo terminó de dar de baja Menem en los 90, pero bueno, fue otra de las grandes frustraciones de nuestra historia. Incluso hasta se planteaban nuevos medios de transporte, el transporte por agua. Ustedes saben que, bueno, Viedma está sobre el Río Negro, pero también muy cercano a la desembocadura del Río Negro en el mar argentino. Bueno, perdón, no en Río Negro, Río Colorado. Pero bueno, fueron algunos atisbos de cambio, pero que no lograron romper con lo que hoy vemos como la gran área metropolitana de Buenos Aires, que condensa a un tercio de la población. Pero bueno, y para ir cerrando con algunas lecturas más contemporáneas, en realidad contemporáneas, que quizás ya quedan un poco atrasadas porque fueron todas producidas
antes de esta pandemia, pero una de las más relevantes creo que es la de Richard Sennett, que escribió hace 2 años, creo, más o menos, un libro que se llama Construir y Habitar, de ética para la ciudad, donde plantea la necesidad de volver a pensar las ciudades con otra lógica, una lógica más de código abierto. Habla de una ciudad porosa, o sea, ya no ni una ciudad compacta ni una ciudad expandida, una ciudad porosa, o sea, que pueda albergar, que pueda, digamos, admitir tanto un entorno construido como también una relación armónica con lo abierto. Una ciudad incompleta, una ciudad que no es objetual, que no termina de cerrarse en sí misma, sino que permite cambios, sincrónica en el sentido de las actividades. Esto es interesante porque justo uno de los problemas que estamos atravesando tiene que ver con los horarios, ¿no? Con las situaciones de pico y de valles de actividad. Lo que plantea de lo programático Sennett es pensar en las actividades como para mantener cierto grado de funcionamiento, o mismo, valga la redundancia, de actividades en simultáneo, de manera que no haya ni picos ni valles, sino que la misma ciudad pueda ir absorbiendo esos picos y los transforme como más bien en una meseta, ¿no? En algo continuo. La ciudad coproducida, una ciudad que no es diseñada por los tecnócratas, sino que se produce ya, digamos, de manera en cooperación, digamos, con los diferentes actores sociales que existen en el territorio. Esto no significa que los arquitectos, los técnicos, urbanistas nos convirtamos en simples manos operativas de una ciudad pensada por estos actores, sino que exista un diálogo más presente, más permanente, digamos, en cómo se construye la ciudad, una ciudad de lo múltiple, no hegemónica, sino heterogénea, y que además admita la reversibilidad de los procesos, ¿no? Que admita los cambios y que probablemente ante algún acontecimiento, ahora se habla mucho de resiliencia también, ¿no? Pero que ante algún acontecimiento o algún proceso pueda adaptarse y cambiar sin demasiado, sin demasiado, sin cambios drásticos, ¿no? Sin que sean traumáticos esos procesos de cambio, que permitan como la adaptabilidad, la flexibilidad y la reversibilidad. Y bueno, yendo un poco más al ejercicio o a lo que estamos planteando en la materia, se me ocurría decir, bueno, yo estoy acá muy cerquita de Catalinas y pensaba, hoy estos edificios están prácticamente vacíos. Hay muy poca gente trabajando en estos edificios de oficina de Catalinas Norte. Y me preguntaba qué posibilidades de reproyectar hay, ¿no? Ya no solamente de proyectar, sino de reproyectar. Estos ámbitos elijo Catalinas, pero podría ser muchísimas de las edificaciones que están, sobre todo en las áreas centrales de las ciudades, que hoy están con un altísimo grado de ociosidad y que claramente no volverán a ser los mismos. Una de las evidencias de este contexto es que gran parte de las actividades, sobre todo asociadas a los servicios, pueden desarrollarse de manera ubicua o incluso peor. Diría, muchas de las personas que trabajaban en esos contextos no son del todo necesarias, que eso, bueno, es otro debate, pero la realidad es que muchos de estos edificios claramente ya están obsoletos, al menos para el uso con el que fueron pensados. Y dentro del proyectar, que implica como muchísimas prácticas asociadas, que no es solamente el diseño, sino que esto no voy a ahondar demasiado porque en realidad pertenece como, abre un debate mucho más amplio, pero que decía, implica el observar, el registrar, ya con ojos, digamos, de proyectista, ¿no? Relacionar la información, interpretarla, posicionarse ante ese problema que uno genera, bueno, los enunciados como para explicitarlo, y ahí sí, bueno, después aparece el planteo de estrategias, el diseño, la gestión de eso y la construcción, no es solamente el diseño disociado de la tectónica o de la materialización, obviamente el habitar, donde se completa todo eso, y ahora una nueva instancia que implica probablemente rehabilitar
reproyectar y rehabilitar esos lugares. Y para mí uno de los autores ineludibles, digamos, para repensar y que no sé si estuvo asociado o no, pero que le hayan dado el Pritzker me parece un muy buen síntoma. No creo que haya sido solamente por eso, sino porque ya tiene una larga historia en la disciplina, proponiendo otra manera de entender la disciplina. Estoy hablando de Lacan, Basal y bueno, de Frédéric Druot, que también era socio de ellos, que, bueno, ustedes saben, tienen como otra mirada sobre el entorno construido, sobre las posibilidades de repensar el proyecto y de repensar sobre lo existente, no desde una tabula rasa. Este es el libro Plus de ellos tres, Druot, Lacan y Basal, y me parece que es interesante, voy a leer solamente una partecita, que tiene que ver con la actitud. Y ellos plantean, voy a leer solamente el primero y el segundo párrafo, esta cuestión de no derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino de añadir, transformar y utilizar siempre. Y aquí una cita, paradójicamente una cita de Nouvel, es interesante, dice, hacer que unos elementos juzgados a priori como muy negativos se vean de forma muy positiva, ya sea por inversión o por exceso. Se trata de provocar una retroversión del desencanto del que un lugar ha sido testigo. Esta frase es de Nouvel. Y después agregan ellos, se trata de un trabajo cuyo objetivo es la precisión, la delicadeza, la amabilidad y el ser atento, atento con la gente, los usos, las construcciones, los árboles, los suelos de asfalto o hierba, con todas las preexistencias. Se trata de provocar las mínimas molestias o no molestar en absoluto. Se trata de ser generoso, de dar más, de facilitar los usos y simplificar la vida. Fíjense que no hablan de forma, no hablan de estética, no hablan de arquitectura ni siquiera. Hablan como de una manera de pensar, ¿no? No hablan también de lo objetual, hablan más bien de los procesos, por eso hablan de actitud, no hablan de un objetivo en sí, o un objetivo, digo, objetual, sino además instalar un proceso y una manera de pensar que creo que está muy en sintonía con lo que proponemos en Poiesis. Bueno, y algunas de sus célebres proyectos, digamos, de reconversión, de rehabilitación de edificios residenciales de la década del 50, 60, actualizando los usos contemporáneos, con incorporación de espacios abiertos y demás, y también con una tectónica muy, muy low-tech, ¿no? Y ya más desde el lado artístico, aquí, bueno, seguimos en un contexto también francés, o parisino, en las obras de Gordon Matta Clark, de los 60, principios de los 70, creo, los 70, en donde, bueno, a partir de estas, como este brutalismo en términos de, bueno, de tomar un edificio típico parisino con mansardas frente a bulevares y demás, y atravesarlo con, no sé, moladoras o máquinas de demolición como para hacer estas intervenciones y plantear, bueno, desde el arte como otra mirada sobre el entorno construido, y lo mismo le ve Woods unos años, bueno, también en esos años, unos años después, con estas propuestas, digamos, de atravesamiento de edificios, digamos, de construcción tradicional. Una de las pocas materializaciones de Woods, o Copymerlaun, o los mismos Archigram, con sus cápsulas y sus parásitos, digamos, posados en construcciones existentes. Y bueno, algunos ensayos que hicimos ya no hace mucho con estudiantes como ustedes en investigación proyectual para repensar el entorno construido de las ciudades y ver posibilidades a partir del proyecto, de reinterpretación, resignificación y rehabilitar. Estos son algunos trabajos, este es un trabajo de hace, creo que 3 o 4 años, muy interesante, que lo que planteaba era la posibilidad de vincular edificios con cierto grado de obsolescencia a través de estos artefactos, estos parásitos que brindaban no solamente conexión, sino otros usos que no podían ser albergados en las construcciones
eh, existentes. Y para terminar, me gustó, digamos, traer a Ray Bradbury, que para quizás los que somos un poco más viejos es como un referente ineludible de la ciencia ficción. Bueno, acá no está Chomer hoy, pero también con Chomer hemos charlado ya mucho sobre las obras que quizás leíamos en nuestra adolescencia, seguramente Fede también, los más grandes, Robert, que tenía esta frase, dice: la gente me pide que prediga el futuro cuando todo lo que quiero hacer es prevenirlo, mejor aún construirlo. Me parece que un poco de eso se trata, ¿no? Frente a este contexto, pensar desde la transformación y, bueno, cuando ya no se puede prevenir, actuar directamente. Así que, bueno, eso es un poco lo que tenía para decir. Bueno, muy bien. Ahí Muy dejo de bueno, compartir. muy bueno. Empezaste con la epidemia de la fiebre amarilla y terminamos con Ray Bradbury. Y sí. Fue como un picoteo así como muy interesante. O sea, me parece que en estas charlas virtuales está bueno, digamos, darles esa dinámica a las charlas para sostener como el estímulo, que a veces es difícil. Así que creo que como estrategia creo que está bueno y está bueno, me parece como toda la parte más proyectual y propositiva como de la segunda mitad de la charla, me parece que está buenísimo, viene muy bien para lo que vamos a encarar ahora. Eh, Así que bueno, nada, me gustaría que los chicos te hagan preguntas, si es que quieren, digamos, ¿no? Está también Juan ahí, que seguramente podrá hacerte alguna pregunta por ahí un poco más sofisticada. Juan Pantín, que está ahí en la gatera, antes de que se nos vaya. Está Robert, está Sil, bueno. A José no la vi, no sé qué pasó. ¿Podía estar? Tiene problemas eléctricos. Ah, bueno. Sí. Ahora está, en cualquier momento se conecta. Está Juani que por ahí tira alguna bomba. Pero bueno, también me acordé mientras van pensando alguna pregunta, el año pasado también terminamos con un trabajo sobre parásitos. Ahí hay algunas referencias que también se pueden tomar. Eh, los números son terribles, ¿no? Porque mientras hablabas hacía como los cálculos matemáticos de la equivalencia sería que en la ciudad morirían como alrededor de 250.000 personas, una cosa así, es como pasmante. No, es que en serio que cuando la vi, tenía estas cifras del año pasado, y me acuerdo que cuando le dice, bueno, no vamos a estar tan, o sea, no va a ser tan terrible, de última serán unos meses, volveremos a las clases, y nada, es terrible, ¿no? Es increíble. ¿Tenés el dato de cuánto duró la epidemia de fiebre amarilla? Y un año y medio más o menos, entre 1870 y 1871. Tuvo un pico y después, pero sí. 250.000 personas, pensemos que son 5 canchas de River llenas a tope. Sí. Pero solo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Para Sí. cobrar un poco la dimensión de lo que fue la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Sí, Y había que verlo en proporción con la población total de Buenos Aires. Claro, no, por eso. Por eso era casi es el 8%, 7 y pico por ciento de la población falleció. Hoy, por suerte, estamos lejos de esa proporción, pero en términos absolutos es tremenda la cantidad. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué hace, Robert? Bien, no, maravillosa la charla. Varias cosas. Primero, empezar por el final, esto de la cita de Bradbury, nada de andar haciendo predicciones, sino
construir los futuros, incluso previo a eso proyectarlos, ¿no? Que es un poco lo que intentamos, me parece, hacer en IP. Y justo la semana pasada, y ahí remarcar la importancia de nuestro rol como proyectista, ¿no? De cada uno de los 20 que estamos acá. Y la semana pasada, me parece que en algún momento debo haber participado de algún congreso, no sé qué, con la New School, y me invitaron a la presentación del Museo del Mañana, nada, y lo presentó Golombek con gente de la FADO. En realidad, cualquier trabajo que están haciendo ustedes, chicos, podría estar en ese museo. Y es más, lo tiro así como propuesta para que Poyesi sea parte de ese museo. Bueno, la cuestión es que un poco la reflexión de ese museo, digamos, cómo sería nuestro país y cómo sería Argentina en el 2084, obviamente la arquitectura tenía una gran presencia, y al fin la deducción o la síntesis era: si alguien no piensa, si nosotros no pensamos, ese futuro va a llegar y tal vez se concrete en algo que no queremos que sea. Entonces empecemos a pensar esos futuros que no necesariamente tienen que ser 2084, es dentro de 5, 10, 15 años. Y que a veces nos cuesta como generar esas hipótesis desde nuestra profesión, como decía, de proyectista, pero qué necesario es. Y después también lo linkeaba con lo de Koolhaas y el futuro, si el futuro será el campo, y de vuelta qué gran oportunidad tenemos como país, que siempre nos estamos como colocando en ese rol de granero, producción de alimentos para el mundo, que nunca termina de concretarse, o no terminamos de serlo, o qué somos. Bueno, repensar estas formas de producción. ¿Cómo se produce alimento? ¿No? ¿Cómo, con la disputa del suelo con la ciudad? ¿Usamos el suelo para producir, o usamos el suelo para expandir? ¿O usamos el suelo para que la naturaleza sea lo que se exprese? Potentes todas y en disputa, ¿no? Y nosotros estamos todo el tiempo necesariamente siendo protagonistas de esas discusiones. Sí, total. Creo que si no pensamos los proyectistas, alguien va a pensar igual y seguro va a pensar peor. O sea, yo creo que ante este contexto, no hacer nada, o sea, es o no hacer nada o hacer mal, ¿no? Y bueno, no sé. Es Algo mi que famosa hacer. frase, la quiero recordar una vez más. ¿Cuál? Si no programás, te programan. Bueno, sí. Total. Total. Aunque queda un vestigio de lo que uno puede llegar a pensar, pero bueno. No digo programar porque hay que programar computacionalmente, digamos, es una metáfora, ¿no? Pero la idea de la programación tiene que ver un poco con esto de asumir el side gates, digamos, ¿no? De hacer lo propio. O sea. Bueno, yo es la tercera vez que escucho la charla y cada vez me gusta más. Si la di dos veces, Juani. Pero en Juan Avellaneda también es la el diste. presidente de tu club de fans, Juan. En Avellaneda también la diste. En Avellaneda, sí, en Avellaneda, cierto. Hay un comentario para aportar, o dos, que de esa época surge todo un léxico higienista que se aplica a la planificación urbana, que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad como un cuerpo y a los planificadores como médicos, que hacen intervenciones, que hacen... se habla acerca de las arterias, de las vías como arterias, de las plazas como pulmones, y así una serie de léxicos que es interesante rescatar, que todavía hoy en planificación urbana en la facultad se utilizan esta metáfora higienista. Sí, Y
Y el otro comentario es que esto que vivimos, este experimento del AMBA, este resultado, no fue casualidad, fue adrede. Había un imaginario de la oda a la congestión, otra palabra del léxico médico, había una oda a la congestión. La congestión era parte de un imaginario de modernidad a principios del siglo XX y se buscaba la congestión. Y es esto así al punto tal que los lugares más afectados en el último año y medio fueron las ciudades que alababan la congestión. Nueva York, ahora lo estamos viendo nosotros. Así que no es que fue un proyecto, la congestión. Sí, tal cual. El tema es, por eso me parece que es importante no caer en la lógica de la densidad o la no densidad. No es una cuestión de densidad, sino de porosidad. Por eso me parece como tan importante o sea, me parece como tan central es la lectura de Sennett, que igual no es que inventa nada, ¿no? Pero recoge una serie de cuestiones y las junta y de manera muy clara. Pero sí, ¿cómo juntar la población? O sea, cómo mantener los privilegios? Porque, digamos, la ciudad es un modo de organización, o sea, en la historia del mundo quizás el objeto cultural más relevante es la ciudad, ¿no? Entonces, llegar a esa instancia de organización social y material es una lucha de milenios. Y creo que la salida de eso no es la no urbanidad o la ruralidad, sino pensar en ciudades sostenibles. Cuando digo sostenibles en integralidad, no solamente ambientalmente. Y bueno, el tema es ese, es cómo se producen esas nuevas ciudades. Claramente no van a ser ciudades planteadas desde la objetualidad, desde la repetición de los modelos ya instalados, pero bueno, hace falta muchísimos cambios para que se puedan dar, ¿no? Desde cómo desde el mercado del suelo, sobre todo, bueno, un montón de cuestiones de política económica. A mí me gustaría decir algo respecto a eso que estás diciendo, que creo que en la charla, por lo menos para mí estuvo claro, pero no sé si por ahí para todos, porque vos mostraste, digamos, estas ideas de Ebenezer Howard de la ciudad jardín y después mostraste la de la exposición de Kohlhaas digamos, esta propuesta a tener una mirada sobre el mundo natural no idílica, digamos, porque me parece que el problema con las ideas de Howard está ahí, digamos, ¿no? Que vos lo dijiste en un momento cuando mostraste esa nota en el diario de la vuelta a los countries y demás. Creo que esa es como una primera reacción, como idealizando el mundo natural. Uh-huh. Y me parece que, digamos, cuando después, minutos después, hablas sobre esta exposición de Kohlhaas, me parece que esa visión es mucho más inteligente, mucho más moderna, que es cómo desidealizar el mundo natural, entendiendo que esa diferenciación entre el mundo artificial y natural es como, no existe, es como una idealización que lo que produce en realidad es sostener Sí. ese mundo artificial, ¿no? Que espolea, digamos, que explota los recursos naturales y que en realidad lo que propone es tener como, digamos, una mirada inteligente de cómo utilizar esos recursos de la naturaleza como objetos más que existen, digamos, Es que claro, en el el otro mundo. día me tocó hacer un viajecito corto, pero no sé, de 500 kilómetros, desde Buenos Aires hasta unos casi Río Cuarto, todo Ruta 8 y demás. No hay un momento en que haya encontrado un entorno absolutamente natural. Está todo absolutamente antropizado. Todo, ¿eh? O sea, esta
casi nostalgia de la llanura pampeana, como nada, no hay centímetro cuadrado de la llanura pampeana que no esté antropizado ya en este momento. Entonces, bueno, esa mirada como de alguna manera cínica, crítica, pero al mismo tiempo posibilitante de Kohlhaas, me parece va por ahí. Obviamente lo mismo pasa en Europa, ¿no? En Europa creo que queda casi nada de bosque nativo, debe quedar un poquitito en la selva negra y nada más. Y bueno, nosotros lo vivimos, por eso esa mirada naif y romántica sobre lo natural ya no existe. En nuestro país todavía quedan zonas, obviamente, pero en las áreas que ya tienen, que están antropizadas y que tienen, digamos, instalaciones, digamos, urbanas y pequeñas poblaciones, no existe la naturaleza tal, lamentablemente, ¿no? Porque creo que, pero bueno, se fue dando así. Ahora, ¿qué haces con todo eso? Ya está, es lo dado. No es que volver atrás no existe como posibilidad, en ningún sentido, nada, pero a veces todavía hay como mirada romántica. El imaginario al que apela la vida en los countries es ese, y no existe. O sea, de hecho, nada más Claro, pero ambientalmente antisustentable que, por ejemplo, en la zona norte, toda la modificación que hicieron del entorno natural a partir de la instalación de countries. a eso voy. O sea, es como una idealización, pero que después, digamos, a expensas de sostener otra cosa, digamos, que a expensas de sostener la congestión, o sea, como tuvo una serie de problemas urbanos, que eso no resuelve, digamos. Uh-huh. Tal cual. Porque en realidad es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que es el país que más contamina del mundo, digamos. Grandes distancias en auto, ¿no? Como un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de combustible fósil, que no resuelve tampoco ese sistema de ocupación del suelo. Bueno, ahí Daniela Cabrera, que pertenece a la pasantía de hiperproyectos, comparte un link de una entrevista a Timothy Morton, que está bueno, cine. Lo veo. Está entrando. Bueno, si algún alumno quiere opinar, participar, hacer alguna pregunta, está más que habilitado, invitado. Una cosa que yo siempre digo, o sea, no tengan miedo de decir una boludez, porque en general cuando piensan que es una boludez es algo súper inteligente, digamos, y todavía no se dieron cuenta. Así que siéntanse totalmente libres de decir lo que les venga. Yo no estoy en condición de alumno, pero también puedo decir boludeces. Dale. Así que aprovecho. Pero espera que te presento. Juan Vicente Pantín es un magíster en la Universidad Central de Venezuela, no sé si dije mal, integrante de 2 investigaciones del Centro Poiesis. De hecho, bueno, hoy está como responsable del grupo de investigación de hiperproyectos, y también integra la investigación de Roberto Medina, o sea que no creo que diga una boludez, pero bueno, dale. ¿Por qué no? Veamos, a ver. ¿Por qué no? Nada nos exime. No, dale. Eso es lo lindo. A ver, no, estaba muy buena la charla de Juan, muy ilustrativa, sobre todo para mí, que voy conociendo la realidad argentina. Y ahí me quedó resonando mucho el comentario que hace Dina, son. Te perdimos. Sí, pensé que era... No, para que te estamos perdiendo, Juan. No te escuché, Fede. No, que se te perdió Apagá la cámara por las dudas, por ahí Bueno, bien. Sí. A ver si me escuchan mejor ahora. Dale. Sí, no, me quedó resonando lo que decía Juan sobre Catalina. Y en general sobre las zonas densas de estas metrópolis a partir ahora en este contexto post-pandemia.
Y me pregunto qué va a pasar si se consolida como fenómeno esto, que sería como una especie de gentrificación accidental. Pensaba Sí, un poco en Detroit, ¿no? Lo que pasó con Detroit, claro, un proceso, quizás el de Detroit un poco más complejo, porque bueno, una ciudad que se había planificado para ser la cuna, digamos, de la industria automotriz global, y bueno, luego pierden ante los japoneses y queda esa ciudad, todo ese centro de ciudad en completo abandono. Y creo que sería un bonito ejercicio, bueno, no bonito, pero sí, como para preguntarse qué pasa si, por ejemplo, Catalinas o el microcentro de Cava queda en desuso, ¿no? Primero qué problemas y genera y luego qué soluciones, qué respuestas. Un poco en esto de la congestión, ¿no? Esta idea de la congestión y quizás la anticongestión. Ahora escuchando a Juani, recordaba que Kulha en Delirious New York habla justamente de la cultura de la congestión, ¿no? Y como algo propio de las metrópolis y bueno, que está puesto, sin duda está puesto en cuestión y lo ha puesto históricamente el tema de las enfermedades. También viendo la charla de Juan, recordaba que por ejemplo, la malaria perfiló el urbanismo del trópico, buena parte, vinculado a lo que fue el desarrollo del Canal de Panamá, cómo fue justamente la malaria, bueno, y la fiebre amarilla, digamos, las enfermedades tropicales, las que paralizaron esa obra por décadas y generaron todo un desarrollo científico, tecnológico que incluyó la arquitectura. Muchos países del trópico, Venezuela, por ejemplo, su urbanismo está influenciado poderosamente por la respuesta que se dio a ese problema, porque era puntualmente resolver la construcción del Canal de Panamá que implicó el desarrollo bueno, de una ciencia y una arquitectura y un urbanismo cuyo objetivo era la efectividad, ¿no? El rendimiento. En el caso, ujú, digamos, de estos países tropicales, por lo menos Venezuela, la industria petrolera era fundamental para la expansión de la industria y, por supuesto, toda, digamos, la territorialización de esa sociedad que se movía era fundamental una arquitectura que respondiera a eso. Y quién sabe si la pandemia nos está o nos va a empujar en esa dirección. sí, 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 sin duda. Algún cambio va a haber. Lo de Catalinas lo puse también, yo no me olvidé mencionarlo, es porque quizás uno de los barrios producidos por el Estado de mejor calidad ambiental y de bienestar es Catalina Sur. Paradójicamente es como uno de los, digamos, mejores ejemplos de vivienda colectiva de la ciudad. Y la contraparte es Catalinas Norte, ¿no? Como el centro, digamos, de, de torres de oficina digamos, más importante que tenemos en la ciudad, que hoy está totalmente subutilizado y casi obsoleto. Entonces, ¿cómo se podría dar ese mix? ¿No? ¿Cómo podríamos repensar Catalinas Norte? No sé, digo casi como en términos como de casi de un esquicio, ¿no? ¿Cómo pensar ese gran fragmento de ciudad eh, en código post-pandemia? Pero sí, sin duda que algún tipo de cambio y de efecto va a haber. El tema es cómo direccionarlo, ¿no? Y cómo anticiparse, porque realmente el mercado le encuentra la vuelta rápidamente a esto. Llega mucho antes que los investigadores. Pero bueno, por eso me parece importante, o sea, el proyecto tiene está implícito en su etimología, un poder anticipatorio que no tienen otras disciplinas. Y creo que ahí tenemos una oportunidad en la historia, ¿no? Digo, en otros momentos, bueno, han pasado guerras, destrucciones totales de ciudades y demás, pero bueno, ya es algo conocido. Y de hecho la mayoría de las ciudades se reconstruyeron con la misma lógica anterior, salvo algunas excepciones. Bueno, en este caso pasan otras cosas, es más casi, nada, nos obliga a repensar muchísimas cosas más allá de las ciudades. Pero No, bueno, y aparte también pensar, digamos, no solo en la cuestión edilicia. Digo,
si vos como indexás no solo lo edilicio, sino como otras informaciones, digo, la cantidad de personas que todos los días entraban a la ciudad antes de la pandemia y durante la pandemia y lo que proyectás que puede llegar a entrar en la pospandemia. La cantidad de metros cuadrados que quedan vacantes. O sea, cómo poder reconvertir esa cantidad de metros vacantes en nuevas viviendas. Luego, podemos empezar a hacer como posible, más allá de lo edilicio, como tener una especie de mapeo previo que nos permita como perfilar algunas hipótesis, digamos, de cómo se podría reconvertir eso, digamos, en pos de, por ejemplo, reducir flujos, de reducir como otros parámetros, ¿no? Me parece que en ese punto, digamos, está bien pensar lo edilicio, pensar como arquitectos, pero pensar como un poco más allá de lo que normalmente hace un arquitecto, ¿no? Por eso pensar, me parece, en el campo de netamente como de las ideas, ¿no? Como el arquitecto con mucho más potencia que solamente decidiendo sobre lo edilicio. Ujú. Sobre todo en este campo que es el campo de la investigación, digamos, ¿no? Digo, en ese sentido creo que sería como muy... ¿cuál es la palabra? Como muy atrevido, digamos. Yo creo que es como un momento para que el arquitecto investigador sea como más atrevido de lo que suele ser y empiece a pensar en otros ámbitos, Sí. ¿no? No es momento para tibios, diría No, Jorge. exactamente. Jorge tenía una frase al respecto. Sí, y tampoco es un momento para la pura autonomía No, disciplinar. total, todo lo contrario, es todo lo contrario, es con toda esa información que proviene por afuera de la disciplina, hacerla propia y transformar. No, porque No pensar desde el ombliguismo, digamos. Aparte, Juan, bueno, un poco la hipótesis es que cuando vos, digamos, no te pones a la altura del espíritu de la época, Te digamos, caíste del tren. sí, hay otras disciplinas que empiezan a ocupar Sí. esos espacios, ¿no? Entonces aparecen los programadores hablando de arquitectura de sistemas, ¿no? Empiezan a aparecer como esos agenciamientos. Entonces me parece que tiene que haber una contraofensiva. Total. Por lo menos Sí. desde estos espacios. Absolutamente. Bueno, tienen esa tarea, chicos. Le tiramos la 10, salgan a la cancha. No, pero en serio, creo que sí, va por ahí. Y seguramente ya se está formando otra disciplina, sin duda. Que ya que no está en lo objetual, no está en la generación de la forma por el hecho solo de lo formal. Y, no sé, pasa por otro lado, sin dudas. Los problemas son hipercomplejos, desde la tendencia a veces desde nuestra disciplina a simplificar y a reducir, creo que nos puede llevar a, como decía recién Fede, a que no se necesite más la arquitectura, que bueno, ya está. De última será un pequeño reducto para que algún mecenas con mucha plata pueda tener su artefacto de firma y chau. Corremos ese riesgo. O aparecen como estos personajes como más integrales, por ejemplo, Olafur Eliasson, proyectando arquitectura, que empiezan a tener como una visión del zeitgeist como mucho más clara, como más profunda, y aparte de hacer arte, empiezan a hacer edificios, digamos. Uh-huh. Bueno, Kohlhaas dice, él inventó un concepto llamado bigness y dice que la arquitectura murió y lo que hoy hay es bigness, que es como Sí. Una especie de construcción de grandes cáscaras contenedoras de programas múltiples y diversos. Está bueno. Sí.
Están como muchos hablando de cosas parecidas, ¿no? Como tratando de ponerle un nombre a algo que parecería como parecido. Nosotros le estamos poniendo el nombre de hiperobjeto, ¿no? Algo por ahí, o algo de lo que va a hablar Juan en